entonces utilizamos la fórmula de Cayley-Magaut. Entonces, primera condición para hacer la fórmula de Cayley-Magaut es, antes de olvidarnos, hay que llenar de unos toda la diagonal principal. Por eso lo hemos puesto en la anterior clase con rojo, lo he grabado para no ser de nuevo. ¿Ok? Si se olvidan, a veces en los cálculos, por ejemplo, aquí nos hubiéramos olvidado en F, el resultado hubiera salido 0 y todito anulado. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, no hay que olvidarse. Tenemos la productoria y la sumatoria. Entonces, hacemos de manera interna la sumatoria. Un poquito haremos coser. Tenemos los vértices, aquí tenemos IJ. No hay ninguna restricción. Y va a variar de A, B, C, D, F. Y J va a variar de A, B, C, D, F. ¿Ok? Entonces, el primer valor que va a tener es I, A. J va a tener A. Por lo tanto, decimos aquí, reemplazamos alfa A, correcto, ahí. Y tenemos por el vértice A. Aquí tengo J, entonces el J repetimos que es el vértice. Después incrementamos J, vamos a tener B, AB por B. Incrementamos J, C y así sucesivamente. ¿Ok? Este desarrollo, ¿alguien tiene algún problema? ¿Se ha entendido, por favor, esa partecita? Ok, muy bien, gracias. Ok, muy bien. Entonces, lo mismo hacemos, ¿no es cierto? Lo mismo aquí. Incrementamos el valor de I, va a ser B, y después recogemos J. Como es por, aquí tenemos por, entonces todos estos debían ser en paréntesis, ¿cierto? Ahí, por, por, y, ¿cierto? Para hacer el siguiente, por, ahí, por. Ok, hemos hecho hasta F. Un poquito de ejercicio hemos indicado que vamos a la segunda fila, después para generalizar. Decimos BA por A. BA. ¿Qué valor tiene BA? 1, correcto, 1. 1. Aquí no tiene complemento, entonces 1 por A, ¿qué nos va a quedar? A, muy bien. El siguiente, BB, ¿qué valor tiene? 1. 1, muy bien. 1 por B. B. B, muy bien. Si aquí nos hubiéramos olvidado 0, entonces no hubiera tomado en cuenta. Entonces, de nuevo ese cálculo no hay que olvidarse. BC, ¿qué valor tiene? 1, muy bien. 1 por C. 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 ¿Por qué es 1 por C? C? ¿Alguien me puede decir? Un poquito para recordarse entonces. La intersección del universo con un subconjunto, ¿qué nos va a dar? El subconjunto. Correcto, esa es la respuesta correcta, ¿no es cierto? Ok. Entonces, aquí si hacemos los cálculos, aquí va a ser 0, 0, 0, por esta manchada. Entonces, solamente nos va a quedar A más B, C. ¿Ok? Entonces, para no hacer cálculo para A, para B, para F, nos podemos generalizar a través de este cálculo para todos, que es el mismo cálculo. Si revisamos, por ejemplo, para B, simplemente se coloca A, los que tienen unos, A más B más C. Entonces, todos los cálculos van a ser de la misma forma. Bajo ese principio, lo que hemos hecho es, para A, ¿qué tenemos? A más B, y aquí anotamos A más B. Para B, tenemos A más B más C. ¿Ok? Para C, B más C, B más C. Para, esto es para D, A, B, D, E. Para E, C más D más E más F, ¿no es cierto?
Y para F, ¿qué vamos a anotar? Solamente F. Solamente F. Ok. Entonces, la parte práctica, y esta es la parte de desarrollo formal, ¿no es cierto? Para llegar a la... simplemente hay que utilizar la parte práctica para hacer, pero si uno quiere programar, si quiere ser más elegante, etcétera, podría ser de esta forma, ¿no? Ya, pero esta es la parte práctica. ¿Ok? ¿Alguien tiene una duda hasta ahí? Muy bien, ok, gracias. Muy bien, gracias Jenny. Ok. Ya, entonces continuamos. Ahí nos hemos quedado, ¿no? Ok. Ahora vamos a utilizar lo que hemos aprendido en la anterior simplificación. Uno, el principio de la propiedad de absorción vamos a utilizar. Ok, básicamente. Entonces, ¿qué podemos decir? Por ejemplo, yo tengo aquí A más B. ¿Dónde tendré A más B? O sea, busca el más pequeño, A más B. En el segundo, Lice. En el segundo. Este segundo voy a simplificar. ¿Lo absorbe, Lice? Creo que sería mejor con el cuarto, Luis. Ya, con este. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Pero igual se simplifica esta parte. O sea, el más grande simplifica, el más pequeño simplifica a todos los grandes. Entonces lo pongo ahí una marca, ¿está bien así? Con simplificado. ¿Dónde más hay A más B? En el cuarto. En el cuarto, entonces simplifico. ¿Ok? ¿Se entendió esa parte? Ok, estamos acordando la propiedad de absorción. Busco el más pequeño. Si no encuentro, voy a hacer los cálculos. Seguramente los cálculos me van a salir bastante grandes, ¿no es cierto? Ya eso es pérdida de tiempo. Si en el examen fuera, entonces no importa. En el examen el tiempo es restringido, ¿no es cierto? Se juega contra el tiempo. Entonces, un poquito está calculado para el tiempo. Si uno, digamos, tuviera todo el día, podía calcular con lentitud, etcétera, ¿no? Pero es también optimizar el tiempo. Por lo tanto, entonces hay que aprovechar las propiedades que tiene. Entonces, aquí busco el más pequeño, elimino los más grandes. ¿Ok? ¿Qué más puedo eliminar? ¿Qué pequeño más tenemos? F, muy bien. Si se dan cuenta, aquí tenemos F, uno de los más pequeños. ¿Dónde hay F? En el quinto. En el quinto. Entonces lo elimino también el quinto, pero se está eliminándose por el F. Otro color puedo colocarlo si quiero. ¿Está bien? ¿Ahí alguien no ha entendido? Eso es por la propiedad de absorción y hemos demostrado, ¿no es cierto? En FIDES. Pues si no se acuerdan un poquito los repasan, pero la parte de simplificación es la forma de hacer. Ok. ¿Qué nos va a quedar? Ya bastante simplificado, ¿no? Va a quedar bastante simplificado ya. Pero como les digo, si alguien no se acuerda, un poquito para practicar, para demostrar, puede realizarlo de volver a calcular. Pero es la forma de hacer, ¿ok? Lo que nos queda es A más B, B más C y por F. Aquí, ¿qué se puede hacer? ¿Qué propiedad más podemos utilizar? Sigue. También hemos demostrado. En vez de multiplicar, aquí tengo, si se fijan, tengo B. Aquí tengo B. Es como factorizar. Entonces, ¿qué me va a quedar ahí? ¿Qué me va a quedar ahí? Pero no se acuerdan. B. Correcto. B Por por, ¿ya? ¿Qué más? A, C. A más C. Ok.
Entonces me va a quedar, o sea, si se fija, en algunos casos no hay caso de simplificar, pero en este caso, y es también para demostrar, si uno se acuerda la parte de propiedades, entonces no necesita hacer los cálculos. Si no se acuerda, tiene que hacer. ¿Ok? Entonces, de aquí nos queda a través del B, es como factorizar, tenemos A por C. Ok. Y el último F se mantiene. Voy a copiarlo para no... ¿Hasta ahí alguien tiene alguna duda? Han visto que las propiedades de absorciones son bastante interesantes, ¿no es cierto? Que facilita bastante lo de los cálculos. ¿Pregunta hasta ahí? Ok, muy bien, gracias, José. Muy bien. Ok, muy bien, Arvin. Gracias. Ok, ya. Entonces aquí ya no se puede hacer nada. O sea, ha sido una simplificación bastante de suerte, pero ha servido para mostrar las propiedades de absorción, ¿no es cierto? Aquí no podemos hacer nada, simplemente hacer la operación común y corriente. Ok, entonces voy a poner aquí abajo, vamos a multiplicar. La primera multiplicación, ¿qué nos va a salir? B por F. ¿Están de acuerdo? B por F. Más gente, ¿qué va a ser? HF, muy bien. Excelente, HF. Ok. Ese es el resultado. Ok. Ahora, entonces esto se llama, lo que hemos quedado son min términos. Tiene dos min términos. Ok. Como aquí no tiene la variable, no son variables negadas, directamente son variables positivas, entonces directamente constituyen los subconjuntos exteriormente estables. Y además son mínimos. ¿Sí? Directamente el primero entonces va a ser BF, el segundo hace F. Entonces, directamente BF y el T sub 2 hace F. ¿Ok? ¿Y estos qué son? Son subconjuntos extremadamente estables mínimos. Que a ver, voy a bajar el grafo para que lo voy a poner X. Ya lo voy a bajar todo esto. ¿Ok? Ya. Entonces, de todas maneras, BF lo hemos encontrado anteriormente, ¿no? Pero hay que hacer la prueba. Supongamos que no hemos encontrado anteriormente y veremos. Dice BF. Entonces, tenemos BF. Aquí, si se dan cuenta, miren, en los dos cálculos tenemos F. Lo pondré con amarillo si quieren, para un poquito, para quieren repasar porque es el amarillo. Lo pondré con rojo. Ok, ¿por qué estoy colocando con rojo? El F, ¿qué es? Vértice. Vértice colgante. Colgante, muy bien. Si se fijan, miren, a los dos está el vértice colgante, ¿no ven? Eso quiere decir que he hecho los cálculos bien. Si aquí, por ejemplo, me hubiera salido por decir A, C, D, entonces a simple vista se ha copiado mal de la anterior, de esta parte, o hemos hecho los cálculos aquí arriba mal, ¿no es cierto? Pero si ves a priori tengo correctamente bien. Ahora debo revisar de manera individual. BF, revisaremos si es un conjunto extremadamente estable.
E está conectado, C está conectado, A está conectado, D está conectado. Por lo tanto, es extremadamente estable. Ahora revisamos si es mínimo. No, F no puedo quitar por definición vértice colgante. D, si quito D, deja de ser. Por lo tanto, T sub 1 es el subconjunto extremadamente estable mínimo. ¿Ok? Ahora revisaremos la parte de ACF. Un poquito para que ustedes también lo saquen print screen. Dice A. Ahí. ¿Ok? En primer lugar, revisamos. E está conectado con C, con F también. D está conectado también con A. Y B está conectado con 2. Basta con uno para que sea distinto de vacío. ¿Ok? Por lo tanto, es un conjunto extremadamente estable, nada más. Ahora revisamos si es mínimo. ¿F puedo quitar F o no? No. No, muy bien. Si quito C, ¿cuál no va a estar conectado? ¿Qué vértices no van a estar conectados? Si quito C. El B. El B. No, el B va a estar en el A. ¿Qué no va a estar conectado? El mismo C. El mismo C, correcto. Si quito C, no va a estar conectado con ninguno. Muy bien. Si quito A, correcto. D, B, etcétera, ¿no es cierto? Entonces no puedo quitar ninguno. Por lo tanto, ¿qué va a hacer? Correcto. Subconjunto extremadamente estable, mínimo. Aquí en este grafo, ¿cuántos había habido? ¿Cuántos hay? 2. 2. Muy bien. Entonces, por lo tanto, ¿se ha entendido, por favor, hasta ahí? ¿Alguna duda, por favor? Ok. Todo claro, Liz. Muchas gracias. Ok. Entonces, continuamos. Ahora, un poco analizaremos la fórmula, igual que la anterior vez. Ok. De Caller-Magaut. ¿Cómo hemos encontrado? ¿Cómo se encuentra? Aquí tengo la fórmula. Esta fórmula. Pues, a través de esa fórmula hemos encontrado todo este desarrollo. ¿No es cierto? Hemos ido paso por paso, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, pero de cómo más o menos sale esta fórmula. La segunda definición que hemos utilizado vamos a tratar de explicar y que a través de ahí se encuentra la fórmula. ¿Ok? Ok. Entonces colocamos la segunda definición que hemos tenido. ¿Qué significa esta segunda fórmula? Que existe un subconjunto de vértices, esta T, es un subconjunto de vértices, ¿no es cierto? Es lo que hemos indicado. Aquí un poquito repasaremos. Este es un vértice. Como resultado, ¿qué nos va a dar este gamma de x sub i? Como resultado, ¿qué nos va a dar gamma de x sub i? Por ejemplo, si digo gamma de A, me va a dar B. Si digo gamma de E, me va a dar F, C y D. Entonces, como resultado, ¿qué nos va a dar este gamma de x sub i? ¿Un subconjunto de qué? De vértices. Correcto. Entonces, de nuevo, un poquito para entender la fórmula. ¿Ok? Muy bien, para entender la fórmula. En nuestra mente, este x sub i es un vértice que representa cualquiera. A, B, C. ¿Ok? Este gamma de x sub i, calculado con x sub i, nos va a dar un subconjunto de vértices. T es un subconjunto de vértices, cualquiera, ¿no es cierto?
¿Ok? Ya. Entonces, ¿qué dice? Para que sea distinto de vacío. Tengo un subconjunto de vértices T. ¿Ok? Para que sea distinto del vacío, debe contener a este vértice X sub I. Si esta T tiene este vértice X sub I, será distinto del vacío. ¿Ok? Si no contiene, entonces analiza con quién. Esta U, la unión significa O. O debe contener algún vértice de esta, de esa fórmula, perdón, de gamma de X sub I, para que sea distinto de vacío. ¿Se ha entendido más o menos esa parte? De nuevo explico. Está claro, Lice. Se entiende. Ok. ¿Se ha entendido, no es cierto? Ok, de nuevo un poco más de... Ok, de nuevo. Un poquito para que se entienda esta fórmula. T es un subconjunto de vértices. Gamma de X sub I es otro subconjunto de vértices. De nuevo, por ejemplo, gamma de B me va a salir C, A. Y X sub I es un subconjunto de vértices. Entonces, la idea es encontrar distinto del vacío. Para que sea distinto del vacío, esto T es un subconjunto de vértices. Por decir, tiene que ser ABC. Entonces, esta T debe tener a este vértice, X sub I. Ya debería ser A, B o C para que sea distinto del vacío. Si no cumple con esta parte, esta U significa unión. Por lo tanto, O, esta gamma de X sub I debe tener, esta T debe tener al menos a un vértice de T, para que sea distinto del vacío. Es lo que hemos hecho más o menos en los cálculos de allí, ¿no? ¿Ok? Entonces, significa esa fórmula, es la interpretación de esta fórmula. Por lo tanto, ¿qué podemos decir de manera un poquito haciéndola pasando o haciendo de manera formal? Entonces, igual que el anterior caso, hemos dicho, si no pertenece a... Si X sub I no está en T, perdón, si X sub I pertenece a T o está en T, entonces vamos a hacer que la ecuación booleana X sub I, ese vértice valga 1. En el anterior caso, si no pertenecía a ese, hacíamos igual a 1. En este caso, si pertenece, hacemos igual a 1. ¿Ok? Ya. Si existe un arco, este alfa y j significa que existe un arco, va a valer 1 siempre y cuando existe un arco de X sub I a X sub j. Como aquí, ¿no es cierto? Va a valer 0 si no existe el arco de X sub I a X sub j. ¿Ok? Ya un poco vamos a interpretar, pero ya de manera formal para tener esas condiciones de la siguiente forma. Lo copiaré para la fórmula. Vamos a explicar. Lo que hemos dicho es, voy a interpretar esto. Aquí tengo, dice, para que sea distinto de vacío. Esta T debe tener el vértice de X sub I. Entonces estoy anotando. X sub I debe pertenecer a T. De nuevo repito. Esta T, para que sea distinto de vacío, debe contener a X sub I. Para anotar eso, decimos que X sub I debe estar en T. Ok. Esta U significa O. O debe cumplir los dos. Entonces aquí coloco O. Y O lo pondremos. Y O. Ok. Ahora analizaremos esta parte. Debe existir por ejemplo, para que sea aquí un subconjunto de vértices debe estar unido, por ejemplo, de A debe estar unido con B. Entonces representamos la unión con este X sub J, o sea, un vértice. Ok, entonces debe existir un vértice que debe estar, aquí hemos dicho, algún vértice debe estar en T. Por lo tanto, algún vértice debe estar en T.
¿ok? Y si está en T, entonces debe existir el arco de x sub j a x sub i. Entonces un poco estamos representando esta parte. De nuevo explico, por favor. Esta, decimos, para que sea distinto del vacío, esta T debe contener a x sub i. Debe contener a x sub i. Si no sucede eso, entonces decimos o puede que contenga los dos, pero un poquito para separar decimos debe existir algún vértice que está encadenado a este gamma de x sub i, que sea x sub j, debe estar en T, y para que esté en T debe existir un arco de x sub i a x sub j. ¿Ok? Y hemos dicho que debe analizarse para todos los vértices que pertenecen a A. No sé si algo se ha entendido esa parte. ¿Pregunta hasta ahí? Licenciado, ¿cómo la segunda parte del arco tiene que estar unido a X sub i? Ok, explicamos. Ok. Ya. Este gamma de x sub i, aquí lo que se representa gamma de x sub i, ¿qué significa? Que hay una unión, ¿no es cierto? Hacemos, por ejemplo, gamma de A a B. Entonces hay un arco. Entonces esta A va a ser x sub i y esta B va a ser x sub j. Entonces otra forma de representar eso es de esta forma. ¿Está bien? Ahora sí, licenciado, muchas gracias. Ok. Entonces, más o menos, un poquito más les repasan esto, pero la idea es, por lo menos algo se ha entendido. ¿Sí? Sí, licenciado. ¿Preguntas? Ok, muy bien. Entonces, más o menos nos estamos aproximando a una ecuación booleana. Entonces hemos dicho que vamos a analizar esto, debe ser para todos los vértices de A. Una de las condiciones que se acuerdan que hemos llenado a la matriz, ¿con qué valores hemos llenado a la diagonal principal? Con uno. Con unos. Entonces, además debe tener la condición de que todos los arcos o la diagonal principal aquí, alfa y i, debe ser igual a 1. ¿Para qué? ¿Para quiénes? Para todo i. Es decir, para todo el grafo. ¿Está bien? Esa es la condición que hemos hecho, que hemos llenado con unos. ¿Ok? Ya. Hasta ahí. Ahora vamos a intentar hacer de la siguiente forma. Por esto, x sub i que pertenece a t, si x sub i pertenece a t, aquí arriba tengo x pertenece a t, ¿cómo los reemplazo? ¿Con? 1. Uno. Claro, con 1, pero el vértice lo mantengo como x sub i. Por ejemplo, dice, si x sub i pertenece a t, hacemos que x sub i valga 1. Entonces, por lo tanto, coloco simplemente x sub i. Aquí yo tengo x sub i que pertenece a t. Entonces voy a tener x sub i. Este partecito voy a copiar. Ahora, aquí yo tengo x sub i que pertenece a t. Este x sub i que pertenece a t, lo reemplazo, todo este que dice que pertenece a t, simplemente por x sub i. Por esta relación que hemos hecho. Ahora aquí dice io. Este particularmente es que puede cumplir los dos, ¿no es cierto? X sub i o los dos. Pero esta O se los representa por más. Entonces colocamos el signo más. ¿Okay? Y más. Entonces he hecho esta partecita. Hasta ahí. Ahora dice, existe un vértice x sub i que pertenece, en realidad hay que llenar esto, que pertenece a t. Que pertenece a t, aquí tengo el vértice x sub i que pertenece a t, lo hemos puesto x sub i. Aquí es similar. Aquí, ¿qué voy a colocar? X sub j. Muy bien, x sub j. ¿Ok? Y esta i
no tiene IO. Entonces, la I que representa una suma, Producto. un producto, correcto. Entonces aquí pondré por. Después, ¿qué dice? Esta X sub J pertenece a gamma de X sub I. Aquí, X sub J pertenece a gamma de X sub I. ¿Cómo lo represento? ¿Cómo? Alfa y J. Muy bien. Entonces lo que voy a hacer, más ¿eh? ¿Repaso ahí o está bien? Una vez más. ¿Se ha entendido hasta ahí o algún repaso? Esa partita. Otra vez. Ya, ok, una vez más, muy bien. Ok. Ya, un poco desde arriba de pasaré. Esta es la condición. Hemos dicho la segunda definición que es para encontrar los subconjuntos extremadamente estables mínimos. Ok. Esto es el método, dice si pertenece a T, si un vértice que pertenece a T, hacemos que X sub I, que ese vértice valga igual a 1. Si existe un arco de IJ, aquí significa eso, ¿no es cierto? Y J va a valer 1 si existe el arco. Pero si no existe el arco, va a valer 0. Ok. Ahora, ¿cómo interpretamos esta fórmula? Decimos, para que sea distinto de vacío, básicamente esto, distinto de vacío, esta T debe contener a X sub I. Decimos, contiene a X sub I. O, que se lo puedes representar por IO, o existe un vértice X sub J, es decir, este vértice, por decir, de A a B, que exista su arco, ok, de A a B, pero además ese vértice esté en T, ok, es lo que estamos indicando. Eso podríamos anotar al revés también, ok. Y eso debemos hacer para todo el grafo. Entonces, teniendo esta característica, ya puedo hacer los reemplazos. Aquí digo, X sub I pertenece a T. Busco para hacer los reemplazos la ecuación booleana. Aquí tengo X sub I que pertenece a T. Me dice que debo colocar el vértice X sub I que va a valer 1. Entonces coloco el vértice X sub I que va a valer 1. Este IO vamos a representar con signo más. ¿Ok? Y aquí me indica que igual X sub J pertenece a T. Aquí tengo X sub I que pertenece a T. Cambio el subíndice, entonces los reemplazo por X sub J. En vez de X sub I, reemplazo por X sub J. Y después me dice I. Coloco la multiplicación, la productoria. Y dice este arco. De X sub I a X sub J. De X sub I a X sub J. ¿Cómo reemplazo? Reemplazo por alfa y J. Reemplazo por alfa y J. ¿Ok? ¿Hasta ahí? ¿Está bien? Ok. Ahora pongo igual. Ok. Ok, muy bien. Pongo igual. Si revisamos X sub J, ¿cuánto vale? Perdón, X sub I, ¿cuánto vale? ¿Qué valor tiene? 1. 1. 1. Aquí, ¿qué valor va a tener esto? X sub I. 1. La unión del universo con cualquier subconjunto, ¿qué me va a dar aquí? El mismo universo. 1, correcto. Por eso sale 1. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Ok. Muy bien. Ahora, esto es un análisis para un solo vértice. Por ejemplo, aquí, en este grafo un poquito para... En realidad debía hacer cosas, pero para ejemplificar, tal vez me... ya, ahí.
Ok. Ahora, los que pertenecen a T y los que no pertenecen a T. Por ejemplo, os he visto esta D, ojo las palabras que voy a decir. Esta D debe estar unido con A, o debe estar unido con F, o debe estar unido con C. ¿Ok? Y E debe estar unido con A, E debe estar unido con C, y E debe estar unido con F. Y B debe estar unido con A, debe estar unido con C, debe estar unido con F. ¿Ok? Entonces, esto aquí un poquito para ejemplificar. Pero cuando no tenemos esto de manera genérica, ¿qué va a ser? A debe estar unido con B, A debe estar unido con D, O debe estar unido con E, O debe estar unido con F. Para que sea distinto de vacío, solamente debe estar unido con uno de ellos. Por eso decimos O. Después decimos I. Revisamos el siguiente vértice. La siguiente fila, B. B debe estar unido con A, B debe estar unido con D, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué implica eso? Que hay que aplicar la sumatoria y la productoria. ¿Ok? Entonces, aquí de manera interna, en esta parte, voy a aplicar la sumatoria. ¿Qué quiere decir? Que este vértice X sub I debe estar unido con los otros vértices. ¿Ok? Y después, que cuando cambiamos al siguiente vértice, debe estar unido con los otros vértices. Cambiamos al siguiente vértice, debe estar unido con, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué se presenta? Se presenta la productoria y la sumatoria. ¿Ok? Entonces lo he copiado para los símbolos medio complicaditos de hacer. Entonces, de nuevo repito. Esta sumatoria viene de la siguiente forma. Si tenemos en este ejemplo, los que no pertenecen a T. En este caso sabemos los que no pertenecen a T, pero si no sabríamos, revisa todo, pero simplemente con fines explicativos. D debe estar unido con A. Esta D debe estar unido con A. O esta D debe estar unido con C. O debe estar unido con F. Por eso es la sumatoria. ¿Ok? Revisamos al siguiente vértice. B. Y entonces colocamos I. Aquí ponemos B. Igual, debe estar unido con B, con C, con O, etc. Entonces de eso sale la fórmula. Y basta que uno de ellos, por ejemplo, aquí hemos dicho I es igual a 1, sigue manteniéndose todos igual a 1. ¿Ok? ¿Ya se ha aparecido la fórmula o cuál es la diferencia de esta? ¿Es igual o no es igual? Sí, es igual. ¿Es igual? Ok. ¿Alguien más? A ver, revise. ¿Es igual? ¿Es igual? Okay. ¿Qué más? ¿Alguien más? ¿Es igual? Lucas dice es igual. ¿Los dos son iguales? A ver, de nuevo revise. El X sub I, correcto. Aquí tenemos poco por demás el X sub I. Aquí no hay el X sub I. ¿Ok? Ahora, ¿cómo hacemos desaparecer este X sub I? Entonces, la idea es hacer desaparecer ese X sub I. ¿Ok? Se han dado cuenta, ¿no? Entonces, algo ya estamos aproximándonos a esta fórmula. Ahora, ¿cómo hacemos desaparecer? Haremos un... A ver.
yo tengo un ejemplo de cómo hacemos desaparecer. Ya, supongamos que tengo este grafo en forma matricial, ¿ok? Y en un grafo no sabemos si existen arcos desde cualquier lugar a cualquier lugar, pero sí sabemos qué cosa. Que la diagonal principal debe estar ¿de qué? De unos. De unos. Eso sí sabemos. Pero los demás no nos interesa mucho si existen arcos, por ejemplo, de A a B, de C, etc. No nos interesa por el momento para analizar, ¿ok? Pero sí sabemos de manera certeza que toda la diagonal principal es igual a unos, ¿no es cierto? Entonces, es lo que hemos colocado aquí también. ¿Ok? Entonces, bajo esa lógica vamos a trabajar. ¿Ok? Si desarrollamos esta fórmula, voy a desarrollar esta fórmula. ¿Ok? Aquí dice, voy a desarrollar esta fórmula en este pequeño grafo. ¿Ok? ¿Y qué valor tendrá la primera vez? A. Por lo tanto, este x sub i, ¿qué valor tendrá? Si esta i es A, entonces el vértice va a ser A. ¿Están de acuerdo? Entonces, si esto coloco i, va a ser A. Muy bien. ¿Ok? Y esto me va a representar más. ¿Ok? J, ¿qué valor va a tener? A. Por lo tanto, ¿este qué va a ser? ¿Qué voy a colocar? Correcto. ¿Y aquí qué voy a colocar? A. Y después esta J va a incrementar todas las filas. ¿Qué valor va a tener? B. B. ¿Qué será después? Alfa B, B. ¿Están de acuerdo? Y después va a incrementar, tenemos esta C, alfa A, C. ¿Se ha entendido esa parte? Lo voy a copiar para que tenga, pero ustedes ya me han listado, ¿no? O sea que lo más importante era que me han listado. Voy a copiar abajo para que se note. ¿Okay? Esa parte, a ver, revísenlo. Y me preguntan si lo han entendido o no lo han entendido. Estamos haciendo coser la fórmula. ¿Dudas hasta ahí? ¿Dudas? Ok, muy bien. El siguiente, ¿qué va a incrementar? Estamos haciendo coser esta fórmula. El siguiente, ¿qué vértice será? Y B. Ok. Entonces aquí digo, este x sub i, ¿qué valor va a tener? Va a tener B. Muy bien. Y esto va a tener A. Entonces vamos a tener alfa B por B. Incrementamos J, va a ser B. Tendremos alfa B, B por B. Incrementamos J con C, vamos a tener BC, BC y por B. Entonces voy a copiar lo que les acabo de decir y lo analizan y me preguntan también si lo han entendido. ¿Se ha entendido esa partecita? sí, licencia, se ha entendido. Ok. Ahora, ¿qué hago? ¿Ya terminó la matriz o todavía? Alto, sí. Muy bien. Entonces, aquí, ¿qué va a ser el siguiente? Va a ser el C y de la misma forma, ¿no es cierto? Va a ser CA por A, CB por C y CC por C. ¿Ok? A ver, le da una revisadita.
¿Todo bien? Ok. ¿Se ha entendido, no? Muy bien. Ok. Hasta ahí no hemos hecho nada, simplemente hemos hecho coser la fórmula. Ok. De todas maneras hemos repasado cómo funciona esta fórmula. Ok. Porque en grande lo mismo, pero bastante engorroso. Mientras en pequeñito, más fácil de entender, podemos ahora hacer cosas más grandes. Ok. Ahora revisaremos aquí. Aquí yo tengo alfa A. ¿Qué valor va a tener? 1. 1. Muy bien. Ok. Alfa A va a tener el valor de 1. 1 por A. ¿Qué me va a quedar? A. A. Aquí no sé si hay un 1 o 0. Entonces lo dejo tal como está. Aquí no sé si hay un 1 o 0. Lo dejo tal como está. ¿Ok? Aquí BA, no sé si hay 1 o 0. Pero en BB, qué valor tiene? 1. 1. 1 por B, ¿qué va a ser? B. 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 Aquí no me interesa, aquí no sé si existe un arco, nada. Entonces lo dejo tal como está. Aquí no sé si hay un arco o no hay un arco. Aquí no sé si hay un arco o no un arco. Lo dejo tal como está. Y alfa CC, ¿qué valor tiene? 1. 1. 1 por C, C. Sí. C. Entonces, ¿cómo me va a quedar haciendo digamos, eliminando lo que ustedes me han dictado? Queda de la siguiente forma. Aquí hemos dicho AA es igual a A. Entonces copio A. Los demás se mantienen, porque no sé los valores de los arcos. Aquí tengo de B, este BB, hemos dicho que es 1, 1 por B es B. Aquí no me interesa si hay o no hay un arco, ¿ok? En esta columna, en esta fila, no sé si es valor no sé si tiene arco o no tiene arco, no sabemos. Ahí tampoco, pero aquí sí sé. Por ejemplo, aquí de alfa hemos dicho CC es igual a 1 por C, va a ser C. ¿Ok? ¿Esto está bien? ¿Se ha entendido? Ok. Si se ha entendido, ahora revisaremos. A más A, ¿qué valor me va a dar? A, muy bien. Después no tenemos A más A. Esta B más esta B, ¿qué valor me va a dar? B. 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 Esta C más esta C, ¿qué valor me va a dar? C. 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 Entonces, ¿será necesario que tenga estos valores o no? No. 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 No se pueden anular. Correcto. Por esa razón, este X sub I, ¿será necesario? No. 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 Por lo tanto, esta ecuación va a ser igual. ¿Qué va a ser igual? La anterior que tenemos. Esta ecuación. ¿Ok? ¿Ya han entendido? Sí, Ya saben por qué ha desaparecido este X sub I. Si lo desarrollamos de manera mental, este X sub I, aquí nos va a dar un valor, el mismo valor, ¿no es cierto? Porque este IJ, al desarrollar, uno de ellos va a ser, se van simplificando, se van simplificando. Pero hemos hecho de manera con ejemplos. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna pregunta?
¿Alguna duda? Ok, entraremos a una... De aquí me he de salir y un poquito vamos a explicar los núcleos, si no hay ninguna pregunta. Lo que hemos hecho es primero el ejemplo, después la fórmula, un poquito para ver cómo se llega a la fórmula que hemos utilizado en la parte práctica. Entonces me salgo de aquí. Alex pregunta, ¿esta fórmula sirve si no aumentas la diagonal principal? No va a funcionar. Por ejemplo, en la F, aquí no sé si tengo la F, aquí por ejemplo, si no aumentamos el valor de 1, entonces aquí nos va a dar el valor de 0, ¿ok? Y al multiplicar 0 por toditos, se va a anular todo. ¿Ok? Alex, ¿está bien? Ok, muy bien. Sí, sí o sí tiene que ser. Si no, anulamos y en algunos, como estamos explicando aquí, si hay un vértice colgante, no lo colocamos, se va a anular todito. Y por coincidencia, algunos pueden funcionar si no existen vértices colgantes. Pero los cálculos van a estar mal. Ok. Entonces, cargamos de la parte de núcleos. ¿Se acuerdan del vértice F? ¿No ve que era colgante? Entonces, si no se colocaba, entonces anulaba en su diapositiva. Un poquito vamos a entrar Parece que por el día hemos hecho bastantes fórmulas, ¿no? Ya. Los núcleos. También utilizamos el método de Calet-Magout. Ok, entonces aquí lo que decimos, un poquito cambiando de símbolos. X sub pi es un vértice, si pertenece a n. Aquí está directamente el método. Aquí están los cálculos, lo que hemos hecho. Si quieren pueden sacarse un print screen de eso, lo que hemos hecho total. Aquí sí, sí. Ok, vamos a explicar los núcleos. Me saldré de esa diapositiva. Aquí no tengo los núcleos. Un poco les voy a mostrarlos. Vamos a dar una idea de qué es núcleo. Rey, ¿no? Se ve. Ok. Lo que podemos indicar es, tenemos un grafo cualquiera. Ok. Aquí tenemos n, subconjunto de A. ¿N qué va a ser?
Subconjunto de vértices. Correcto. Subconjunto de vértices, muy bien. N para que sea núcleo. Ok, N para que sea núcleo. Debe ser interiormente estable y exteriormente estable. Interiormente estable, calculamos de esta forma. Ok. Y exteriormente estable. ¿Estamos de acuerdo? Aquí lo que hemos colocado era S, intersección gamma de S igual a vacío. ¿Ok? También se puede escribir de esta forma. ¿Ok? En vez de S reemplazamos N, decimos gamma de X sub I igual a vacío. A todos los vértices que pertenecen a N. En el anterior caso era cuando manejábamos el símbolo de S a todos los X sub I que pertenecen a S. ¿Ok? Y acabamos de hacer la parte del subconjunto exteriormente estables. En vez de T, colocamos N, gamma de X sub I, distinto de vacío. En vez de T, colocamos N. Entonces, por lo tanto, decimos que no pertenecen a T. Entonces, esto es subconjunto interiormente estable. El segundo es subconjunto exteriormente estable. Obviamente cada uno reemplazamos con los símbolos. S reemplazamos por N, T reemplazamos por N. ¿Ok? Además, lo que hemos indicado, que en los subconjuntos exteriormente estables, ¿qué hemos indicado? Que todos los vértices colgantes pertenecen al subconjunto exteriormente estable. ¿Ok? Por lo tanto, bajo esa condición, como tiene que cumplir las dos, deben ser subconjunto interiormente estable y subconjunto exteriormente estable. Para cumplir los dos, ¿qué debe suceder? De que el vértice colgante también pertenece al núcleo. ¿Ok? A ver, intentaremos hacer una idea y después terminamos. En vez de copiar el grafo, este grafo. Entonces, quiero encontrar los núcleos de este grafo. Igual de la misma forma, de manera intuitiva. ¿Qué dice? Debe ser subconjunto interiormente estable y exteriormente estable. ¿Ok? Y todo vértice colgante debe ser, debe pertenecer a quiénes? También a los núcleos. ¿Ok? Si es vacío, no, obviamente no es núcleo. Entonces vamos a intentar, sí o sí, ¿qué tiene que estar? ¿Quién tiene que estar? ¿Qué vértice? El F. Vértice. Correcto, sí o sí tiene que ser el F. Entonces, bajo esa condición, entonces puedo marcar, a ver, si marco F, ahí marcaré. Digo, ¿es un núcleo o no es un núcleo? Reviso primero si es subconjunto interiormente estable. Ok. ¿Es interiormente estable o no? No es correcto, Samuel, correcto. Porque son adyacentes. Entonces, ni analizarlo, ¿no es cierto? Entonces, no es. Ok. Ok. Primero, tiene que cumplir subconjunto. Ahora, voy a marcar F, hemos dicho. Ahí. La primera condición, ¿es subconjunto interiormente estable o no? Correcto, es Sí. muy bien. Yes. Correcto. Ahora, reviso si es exteriormente estable. ¿Es exteriormente estable o no? No. No. ¿Y por qué no? ¿Por qué no es? ¿Qué le falta? No le llega D, tampoco A. Muy bien, excelente. Ahora, voy a colocar
A ver, voy a colocar esa parte. ¿Es un conjunto interiormente estable o no? Sí, Es. ¿Es exteriormente estable o no? también. También. Por lo tanto, ¿qué va a ser? Por lo Núcleo. tanto, núcleo. Correcto. ¿Se ha entendido, por favor? Muy bien, muy bien. ¿Alguien tiene alguna duda de los núcleos? ¿Se podría repetir la última parte? No le entendí bien eso. Muy bien, vamos a repetir. Poco empezaremos a ver con otros vértices. Dice que debe cumplir, esto dice, un poquito los símbolos hacen confundir. Más antes teníamos S intersectado gamma de S igual a vacío. En vez de eso es otra forma de escribir también esto. Ok, en vez de S colocamos N. Acabamos de hacer extremadamente estable. Aquí teníamos T, gamma de X sub I, distinto de vacío para X sub I que le pertenecen a T. Entonces, para que sea núcleo, cambiamos esos símbolos por N. ¿Ok? Pero en otras palabras, de manera conceptual, el primero debe ser subconjunto interiormente estable y el segundo debe ser exteriormente estable. Entonces, revisamos a ver si quiero saber si esto es un núcleo. Primero revisamos preferiblemente si es interiormente estable. ¿Es interiormente estable o no? Sí. Es interiormente estable. ¿Ok? Ahora revisamos si es exteriormente estable. ¿Eso o no es? No es. No es. No, no es. Varias fallas. Uno el eje, ¿no es cierto? Por lo tanto, EB, ¿es un núcleo o no es un núcleo? No, no es núcleo. No. No es un núcleo, correcto. Ok. Vamos a repetir entonces con los mismos vértices que hemos hecho. A ver, ahí, un poquito para repetir. BF, ¿es interiormente estable o no? Sí, sí es. Sí, es. Sí es. ¿Por qué es? Porque no son adyacentes. No hay un arco de B a F, ¿no es cierto? Porque no son adyacentes. Por lo tanto, al calcular nos va a salir igual a vacío. Ok, ya hemos hecho. Ahora reviso, esta condición cumple. Ahora reviso la segunda condición. ¿Es exteriormente estable o no? Sí es. Es. Revisamos. E es unido a F. Ya basta uno, ¿no es cierto? Ya subimos que va a ser distinto de vacío. D está unido a B. A está unido a B también. C está unido a D. Entonces, BF es interiormente estable y es exteriormente estable. Por lo tanto, ¿qué se va a llamar? Núcleo. Núcleo. Ok. ¿Está bien ahora sí? ¿Alguien tiene alguna duda? Está bien, Lice. Ok, muy bien. Ok, entonces vamos a entrar al núcleo. En la siguiente clase hacemos algunos cálculos igual que la... Y vamos a ver cómo podemos encontrar. Y ustedes que van a investigar también. ¿Ok? ¿Preguntas, dudas hasta ahí? ¿Preguntas, dudas? Ninguna lesión. Muy bien. Ok, entonces, como no hay preguntas, voy a... Ustedes me indican. Al momento de llamar, lista, me preguntan también si es que tienen alguna duda. Ok, para un poquito aclarar también. Ya nos estamos acercando al examen. Nos falta el colorear.